Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este su programa Estado de los Estados. Pues vamos a posponer nuestras 2 semanas de vacaciones de verano de acuerdo a las disposiciones de don Jorge González Durán en este programa. Don Jorge, ¿cómo te va? Pues fíjate que estoy, pues va a ser raro, pero no estoy ni bien Ni mal. ni tampoco Pero dime, mal. ¿en qué semanas son las que vamos a poder tomar de vacaciones? Pues de la del fin de mes hasta mediados De principios de agosto, de las 2 primeras semanas de agosto. Así es, las 2 primeras semanas de agosto. Bueno, y las 2 últimas semanas de julio las estamos tomando para Fuego Cruzado. Pero pondremos algunos programas que han sido del gusto de usted, pues para cubrir nuestra programación, como se hace permanentemente, pero bueno, pues un rato y un rato, y mientras ahí tendremos que seguirle dando porque pues la información no se detiene, lo que pasa en el país tampoco, y bueno, es necesario, creo yo, que aportemos algunos datos para que todos podamos reflexionar sobre ellos. Yo creo que el Tren Maya es una magnífica obra, fíjate, una magnífica obra. Creo que le iba a servir a Yucatán, creo que le iba a servir muchísimo a Quintana Roo turísticamente, creo que iba a permitir una interconexión pasados los años, pues no solamente para el sureste, sino también para levantar la economía del sureste, para presentar otros sitios que son culturales y que son de gran atractivo, y a los que cuesta algún trabajo llegar, pero que con el tren esto se facilitaría. Son pocas las cuestiones que pueden aducirse en contra de un gran proyecto, porque por eso se les llama así, grandes proyectos. Lo que no puede admitirse es que se hagan al trotemoche. Lo que no puede admitirse es que se hagan sin los estudios correspondientes. Lo que no puede admitirse es que existan fechas fatales para escuchar el ruido del tren y que se le vea. Creo que las cosas, cuando son muy importantes, llevan su tiempo. En el caso de Cancún, que puede ser un ejemplo de todo esto, habremos de recordar que fue Luis Echeverría quien empezó a hacer las investigaciones, empezaron a hacer los planos, el Banco de México, todo esto de lo que tú sabes inclusive más que yo. Pero no le apuraba ya, construyan 20 hoteles, rápido, a ver, la ciudad, inmediatamente. No, se planificó, se buscaron los financiamientos, se hicieron los compromisos que se podían tener, y aún así hubo muchos errores, aún así, como el construir encima de las dunas, etc. Pero ahora cuando se habla de Cancún, cuando se habla de la conversión de territorio a Estado, se menciona a Echeverría. Tiene que mencionarse a Echeverría, ¿verdad? Es obligatorio mencionar a Echeverría. Pero eso no quiere decir que los siguientes presidentes no fueron pues capitalizando también el inicio de este proyecto y lo fueron enriqueciendo. Lo mismo podría haber sucedido con el Tren Maya. Hacer todos los estudios, hacer toda la presentación, buscar la manera de no afectar y iniciar la obra, ¿por qué no? Pero pues el que venga va a tener que reconocer que la obra, bueno, pues era de este señor, hizo los planos, tuvo la idea. Pero esto de, pues, los amparos, ¿verdad?, ya no valen, ahora son de seguridad nacional y se acabó.
Y no se puede acabar así nada más, porque una situación además que ya tú, como lo hizo el señor presidente hoy en la mañana, hoy que estamos grabando, es martes 19, este programa, hoy en la mañana se mostró tajante y no hay un decreto para poderlo haber ya considerado como de seguridad nacional para pasar por encima de lo que sea. Pésele a quien le pese, proteste quien proteste, háganle como le quieran hacer. Pues antes tuvo que por lo menos cumplir con haber puesto un decreto y no lo hizo. Y recordemos que cuando él hizo este decreto en el que consideró a sus obras, a las 3 emblemáticas, ahí íconos de su gobierno, como de seguridad nacional, la Suprema Corte lo desechó. Y que además este decreto era para que no se suspendieran las obras mientras se conseguían los permisos correspondientes. Pues ni el mientras fue aceptado. La Corte lo tiró. Hoy vemos entonces que de nueva cuenta, Jorge, se violan todas las leyes, se pasa por encima de lo que exista y dice, bueno, es que ya está siendo muy costosa la obra por tanto y tanto freno. Pues más costoso va a ser al paso del tiempo con las afectaciones. Ahora, bueno, ha sido ya tal la deforestación que han hecho, que pues hay quienes dicen, pues ya mejor que lo terminen, pues ya, porque ¿cuántos años van a pasar para que eso se pueda volver a recuperar si lo suspenden? Entonces, bueno, pero y las afectaciones al agua, a los conductos, pues, acuíferos que están en el subsuelo, ¿qué? Porque, bueno, pues también podemos hablar de todos los encuentros arqueológicos, de vestigios arqueológicos que tienen ahí. Y bueno, pues ya se verá si los meterán en una bodega o te hacen caso y hacen unos museos, ¿no? O sea, ya, pues a ver, ya, ¿qué se le hace? Pues ya ni modo, ¿no? Ya dijo que se hace y se hace. Y oye, yo creo que no es eso lo más aceptable, hombre. También ante eso habrá que agachar la cabeza. Bueno, que la levante el que quiera levantarla, ¿no? Yo lo que veo es que los amparos, o sea, es verdad lo que dices, la improvisación, las prisas, ese afán egocéntrico de que él lo tenga que inaugurar aunque no estén concluidas las obras, en fin, todo eso que ya sabemos. Pero también detrás de los amparos, pues el Grupo Xcaret dice que no está detrás, que ellos están de acuerdo y que no están financiando los amparos. Los hoteleros han dicho lo mismo, de la Riviera Maya. Entonces, son amparos que presenta el grupo de una asociación que se llama de Derecho Ambiental. Y luego una persona también. Es que las leyes en este país en materia de amparo tienen que cambiar, porque hay personas, lo vimos, no tiene el caso revivir esa historia. Además digo, en el caso de Tajamar, una persona se amparó y detuvo allí esa obra por años. Una persona que luego se supo que estaban negociando, o sea, hay chantajes también y hay negocios muy turbios alrededor de estas personas que de la noche a la mañana se dicen ambientalistas, sin serlo, sin nada, entonces presentan un amparo contra esta obra. Y la ley dice que, pues, si se le da entrada, pues se tiene que parar esa obra. Pero nunca hemos visto que estos ambientalistas protesten contra la construcción de un hotel que afecta a las playas, a las dunas, a todo eso. Acabo de ir por la zona hotelera, Lilia, hoy en la mañana. Y es realmente deprimente
Llegué con una mezcla de enojo y depresión porque no se puede hacer nada. Ahí no se puede hacer nada. No hay ninguna ventana al mar. Solamente más allá, a lo lejos, ¿no? Pero hay una fiebre de construcción. No sé cuántos hoteles nuevos, pero cualquier pedazo de terreno que quedaba, se están alzando hoteles. Pero no solo eso. Por el lado de la laguna, hay un hotel Hilton por el lado de la laguna. Hay hoteles y restaurantes de lujo, de los hoteles más lujosos, digo, los restaurantes más caros de la ciudad, están por el lado de la laguna. Antes el más caro relativamente era el Crab House. No. En la Rosa Negra. El único hotel que tuvo en su momento autorización y que de ahí ya se quedaba impedida fue Lorencillos. Era el único el restaurante. El restaurante, sí, que pudo construir sobre la laguna. Sí, de unos palapitos. Así es, sobre la laguna. Sí. El Crab House no está sobre la laguna. No, pero no me refiero a que esté... no, pero es que adelante ya hay sobre la laguna. Sí, no, pero me refiero a que está bien. Si no, yo no estoy criticando el Crab House. Al contrario, estoy poniendo como ejemplo de que es un restaurante... ¿Que respetó? Pues elegante y no tan caro, pero buen restaurante. Era de los buenos. Antes creo que estaba el Rosa Negra y 2 o 3 más. Bueno, está bien. Pero ahorita están sobre la laguna. Bueno, aunque no estén sobre la laguna, ¿dónde van esas descargas? Ya no solamente nos taparon la vista al mar, sino también la vista a la laguna. Ya no puedes ni siquiera ver la laguna. Tienes que entrar a alguno de estos restaurantes, como Puerto Madero o cualquiera, para ver la laguna y consumir, porque no puedes entrar y decir, voy a ver la laguna, no, pues tiene que consumir. A nadie se le ha ocurrido, yo lo pudiera hacer, pero no tengo ni tiempo ni las maneras, de preguntarle a través de transparencia al ayuntamiento, a Semarnat, al gobierno del estado, en fin, a las dependencias, cuántos permisos han dado de cambios de uso de suelo, cuántas construcciones nuevas, porque el ayuntamiento tiene que dar las licencias de construcción, y es una cadena de licencias tanto del ámbito federal como estatal, yo creo, y municipal. El federal a través de Semarnat para dar las concesiones, son concesiones de zona federal. Cualquier restaurante o obra que se ponga ahí cerca, aunque no tenga palapitos, necesitan una concesión de la Semarnat. ¿Cuántas concesiones han dado en estos últimos 3 años? Todas las que te puedas imaginar. Todas las que en los últimos 3 años. Hay un hotel Hilton, te digo allá, que además colinda con la laguna. Solamente hay 2 plantas de tratamiento desde hace 20 o 25 años en la zona hotelera. Más. Son las únicas 2. ¿Por qué no se hacen estudios de la laguna Nichupté? Pues yo sé por qué no se hacen, porque si se hacen se darían cuenta del grado de contaminación. Pero la brutal contaminación que hay allí. Y en fin, lo del Tren Maya. Está bien lo que... Déjame tantito comentar sobre lo que acabas de decir, porque fíjate, hay una zona aledaña al Crab House, cuya concesión fue entregada desde finales del sexenio de Felipe Calderón. Al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Felipe Calderón fue presidente de México del 2006 al 2012. Por ahí del 2008 les dieron la concesión. Pero estaban todas las prohibiciones municipales y estatales para que pudiera construir nada, absolutamente nada. Y bueno, pues se fue Calderón y pensaron que antes de irse iban a lograr que les dieran alguna, nada. Peña Nieto, nada. Pero pues llegó la transformación y empezaron a construir hasta muelle.
Sí. hasta muelle, ¿eh? Les dieron todo cuando tenían años con esa concesión y me supongo que la pretensión que tenían era de construir sobre la laguna. Fue la primera construcción que vino después de Lorencillos sobre la laguna. ¿Y quién la dio? ¿Y sabes quién tramitó? El viejillo ese que es el delegado el representante de Morena, el delegado especial, el viejillo. Que ahí Ese sigue, a pesar de viejillo que que ahí no sigue, hace bueno, nada. ese viejillo es el que ha sido el conecte para que hagan todas estas y se autoricen todas estas licencias. Ese Se llama señor Abreu, de apellido Abreu. ese, de apellido Arturo, Abreu. creo que Abreu. Ese señor, ese viejillo. Pero si tú te acercas y le dices, oiga, fíjese que quisiera la intervención porque ya llevan mis papeles tanto tiempo en determinada secretaría, él no puede hacer nada, nada. Pero si se trata de un negocio, lo puede hacer todo y lo ha hecho todo. Y te voy a decir esto que dices que ya no vemos no hay ninguna vista al mar, que no hay ninguna vista a la laguna, que tal y tal. Pues por desgracia somos los ciudadanos, tenemos parte de culpabilidad. Hemos visto que se construyan y no hemos sido capaces de ir a parar ninguna obra. Y como siempre se habla de que si detrás hay intereses y que si están otros hoteleros, pues precisamente para evitar esos enfrentamientos es que debería de estar la actuación de las autoridades. ¿Sí? Si tú tienes ahí, porque te lo están diciendo tus ambientalistas, tu gente que está experta, la que hacen los estudios, los que todo, y te dicen, esta obra no se puede hacer, pues no se hace. No tienes por qué esperar a que si llegan los de Xel-Há o si llegan los otros hoteleros que no los invitaron al pastel o si hay, no dijo López Obrador que había hasta intereses españoles y de gringos y un sabotaje a su Tren Maya y tal y tal. ¿Hay intereses españoles, dijo? Sí, también, y americanos y un sabotaje y de todo acusado, ¿no? Un complot internacional contra su tren. Bueno, pues para eso tienes una Semarnat, para eso tienes un grupo de ambientalistas que se supone que trabajan ahí, que son los que te pueden hacer todos los estudios y decirte, oiga señor, sí hay aquí afectaciones o no las hay. No, pero el trazo es, bueno, ¿y ahora por dónde nos vamos? Que no, pues dicen que por ahí no hay. Ah, pues órale, arráncate por ahí. ¿Qué es eso, Jorge? ¿Qué es eso? ¿Ha tenido modificaciones Todas. esa obra? Todas. Porque no se trata de que, ay, bueno, si los empresarios de Playa del Carmen quieren que les dé la vuelta, no, si no se trata ni de cumplir antojos ni enderezar jorobados. Se trataba de un proyecto serio, bueno. ¿Te acuerdas que dijeron que iba a tener una vista panorámica? Que iba a ser un tren elevado para ver el mar y todo. ¿Dónde acabó eso? Ni elevado, ni creo que la vista que va a tener van a ser las torres de energía eléctrica. Bueno, ha sido una serie de ocurrencias por no poner las cosas en blanco y negro. Porque, repito, no se trata ni de estar protegiendo los intereses de unos ni los intereses de otros. Porque se puede construir todo nada. donde sea, ¿eh? En Asia se ha construido sobre el mar, puentes de 30 kilómetros sobre el mar. O sea, vaya, hay tecnología para no afectar los cenotes, para no afectar cavernas, para no... Era gobernador el viejito aquel de Echeverría que hizo el puente de Isla Guada. Claro. ¿No lo hizo sobre el mar? Sí, ahí sigue todavía. Y ahí sigue todavía. Y quisieron hacer otro y ya ves que ni siquiera lo completaron. Y ahí sigue el puente viejo dando el mejor servicio. Y con una tecnología de hace ¿cuántos años? Hace 40 años, 50 años. Entonces, ¿qué tanto le dan de vueltas? Si se hacen los estudios correctos, y se dice por aquí sí se puede, por acá no se puede, haces el estudio del subsuelo por donde tú quieres el trazo o por donde debe ser el trazo, y entonces ya sabrás qué es lo que se hace. Y además esto de... y entonces si hay intereses y se descubren... Empresa, ¿Cómo le contestas tú a un juez que otorga un amparo? Ya sé, con otro... Le tienes que decir, a ver, Claro. aquí está, no hay afectación, pero no le pueden mostrar nada al juez, por eso da las suspensiones definitivas. Eso está muy bien. ¿Dónde se va ese dinero? Este tramo ya estaba licitado, se le dio a una empresa.
ahora se le dio a la Marina o al Ejército. Entonces están negociando de cómo liquidar a esta empresa. Le tienen que dar cuando menos la tercera parte del costo de la obra a la empresa que ya fue hecha a un lado. Estamos hablando de cerca de 30 mil millones de pesos, una cosa brutal, porque ya estaba licitado. Entonces se le quitó la obra, porque la va a hacer, se le dio que la haga el Ejército, la Marina, las Fuerzas Armadas. Entonces tienen que darle, tienen que liquidar, de acuerdo con la ley, con los contratos firmados, por una rescisión del contrato anticipada de parte del gobierno federal. Entonces esta empresa pues va a ganar sin haber hecho nada. Va a ganar quizá más de lo que iba a ganar al hacer la obra. Por un lado. Por otro lado, fíjate, con motivo esto de la ceremonia que se hizo allí en Palacio Nacional de Benito Juárez, entrevistaron ahí a Javier May, que pues qué bueno que por lo menos ahí lo fueron a encontrar, porque ya ves que aquí no se le ve por ningún lado. Y dice que Fonatur no está haciendo la obra ya, por un lado. Por otro lado también dice que no, pues la obra la está haciendo Gobernación y las Fuerzas Armadas. Y tú te preguntarás, ¿Gobernación? ¿Gobernación qué obra va a hacer? Ah, no, bueno. A ver, vamos partiendo de la base de que el señor May, pues es un mecánico, ¿verdad? Un mecánico con muy poca preparación académica, un mecánico que está y contesta y dice y habla porque sabe que, pues, que su gran jefe lo puso ahí, sus paisanos, y bueno, que tiene toda la protección. Yo creo que a May el presidente no le habla, no le pregunta. El que le debe estar preguntando y es su jefe inmediato superior, pues es Adán Augusto. Entonces a Adán Augusto le debes llamar para decir, ¿cómo vas? ¿Qué se te atoró? Oiga, señor, pues ya tengo aquí otros comuneros que se me están poniendo y ejidatarios que se me están poniendo al brinco y ya me volvieron a detener la obra. A ver, ahí te mando. Entonces para él, pues la obra la está haciendo Gobernación, porque pues es al que le reporta. Y que es el por que cierto, le dice, fíjate que este señor de nombre Adán Augusto, López creo que es su López, apellido, sí, claro, que exgobernador de Tabasco. había sido diputado federal por el PRI, había sido funcionario de Tabasco en gobiernos priistas. Esta es la gente a la que le gusta a López Obrador. ¿Sabes qué dijo en un discurso? Algo que pues que la verdad a mí en lo personal me avergüenza inclusive repetirlo. Dijo que López Obrador va a ser igual que Juárez. Dijo, esto es desconocer en absoluto la historia de México. Porque ciertamente la reforma ha sido lo mejor que le ha pasado al país, mejor que la Revolución Mexicana inclusive, Claro. Mejor. Son muchas las cosas de la reforma, pero una de ellas de Juárez es que se rodeó Juárez de las mejores inteligencias de su tiempo, de las mejores. Incluso de ya las ves que hay mejores. comentarios que dicen que él era el menos hábil. La generación de la Reforma es inigualable hasta la fecha. O sea, el nombre que tú me quieras poner. Pero no solamente entre los miembros civiles del gobierno de Juárez, sino que también entre los militares. Estaba yo leyendo recientemente una parte, porque son 2 volúmenes no muy grandes, de las memorias de Porfirio Díaz. Ahí tenía y dije, pues acerca lo de Juárez, voy a ver a Porfirio Díaz. Es impresionante el talento militar que tuvo Porfirio Díaz y todos los generales de esa época. Y hay algo que me llamó la atención, Lilia. Decía, en los cercos de Oaxaca, dice,
Porfirio Díaz, en los partes, ¿no? Los informes que enviaba al secretario de la Defensa Nacional de la época. Decía, en tal combate aprendimos a 50 elementos de enemigos, porque una guerra son enemigos. En la política dicen que son adversarios, una guerra son enemigos, de entre los cuales habían 10 franceses, austriacos y 5 húngaros y 25 mexicanos. Los mexicanos fueron pasados inmediatamente por las armas, por ser traidores, y los extranjeros fueron detenidos y están encarcelados en espera de que se les dicte juicio, de que se les haga un juicio. Entonces yo pensaba, bueno, a los mexicanos fueron fusilados inmediatamente. ¿Por qué? Entonces ahí mismo tiene una explicación, porque los mexicanos que colaboraron con las fuerzas extranjeras son traidores a la patria. En cambio, los extranjeros son invasores, ellos no eran traidores, ellos vinieron a invadir el país. Los que colaboraron con ellos son traidores y eran fusilados de acuerdo con los decretos, y creo que hasta ahora siguen vigentes. Son fusilados de inmediato. Entonces, pues fusilaron a cientos, quizá miles de mexicanos que colaboraron con las fuerzas invasoras. Que también luego a muchos fusilaron, pero a muchos no. Los dejaron libres y se quedaron muchos de estos franceses y austriacos en las comunidades donde estaban. Ahí se mezclaron en Puebla, en Michoacán, con la población mestiza y muchas veces nativa. Pero me asombraba el talento con el escaso armamento que tenían, el talento militar. Por eso pudo resistir Juárez y a la postre ganar. Porque muchos dicen, es que el emperador de Francia retiró a sus tropas. No las retiró del todo, se quedaron muchas, miles se quedaron. Oficialmente se retiró el ejército francés, pero dejó de cualquier manera a miles para sostener a Maximiliano. Y estos, para aumentar su número, requerían del apoyo de la población civil mexicana que les daban entrenamiento. Entonces, y Juárez, bueno, Porfirio Díaz tomó Puebla el 2 de abril. La historia no es de blanco y negro, es de claroscuros. Si has oído decir que a Porfirio Díaz se le llamaba el héroe del 2 de abril, porque esa fecha del 67 tomó Puebla, se la arrebató a las tropas invasoras. Y ya no se le dice, es una injusticia que se ha cometido contra el Porfirio Díaz de la época de la Reforma. Después, cuando llega a la presidencia de la República, pues se convirtió en un dictador que también hizo muchas cosas por el país. Su gran pecado fue permanecer en el poder y suprimir muchas libertades, pero hizo mucho por el país. Y la prueba está en que él, no sé, cuando ya llegó el momento de la revolución, pues dijo, yo me voy, ¿no? Y renunció a la presidencia, no lo depusieron, él renunció y pidió que lo enviaran a Francia, donde a pesar de haber derrotado al ejército francés, lo recibieron con honores, le reconocieron sus méritos militares y de jefe de Estado, y ahí estuvo viviendo en París los últimos 5 o 6 años de su vida, sin meterse para nada en la política interna del país. Muchos lo iban a ver para decirle, es que en México ya no aguantamos esto, y él no opinaba. Dice, yo ya no tengo ya nada que ver con eso, ya no soy. Le mantuvo su respeto a los gobernantes que lo sucedieron, jamás se metió, pudiendo hacerlo, porque con él se fueron muchos grandes hacendados a Francia. Los Krill, estos parientes de Elena Poniatowska, los Díaz, los Amor, en fin, grandes hacendados se fueron también y pudieron financiar
algún levantamiento. Sin embargo, él se negó a hacerlo. Entonces, no, con esta generación, donde estaba Melchor Ocampo, Santos de Gallardo, Guillermo Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada, incontables. ¿Qué tiene que hacer López Obrador cuando se ha rodeado del mal? Pues ahí está, tuvo que recurrir a, ¿cómo se llama? El que puso en Segalmés, el que le dio su primer trabajo. Hay allí un boquete, pero tremendo, tremendo. Y todo el mundo le decía, a que fue secretario particular de Echeverría, entonces en gratitud, porque él fue el que le dio su primer trabajo a López Obrador en Tabasco, él fue el que lo hizo delegado del INE, lo pone al mando de Seguridad Alimentaria Mexicana, algo así se llama esa dependencia, que todavía existe, donde está Diconsa, donde está Entonces, hay un fraude allí, no sé, de 60 mil millones de pesos o más, en fin, terrible, brutal. Van a meter a la cárcel al director administrativo, en fin, pero la lana ya no está, la lana ya se la llevaron y lo toleraron durante años. Porque todo el mundo decía, allí hay un fraude, allí ¿cómo se llama este tipo? No recuerdo cómo se llama. Ahorita nos acordamos. En fin, que fue con Salinas de Gortari, Lilia, el director de Conasupo. Sí, chécalo ahí, por favor, en tu teléfono. Sí. Pon Segalmex y pones y nos dices el nombre, por favor. Sí. Que ahorita se nos fue de la mente. Sí. Bueno, pero entonces, no solamente eso. Bueno, entonces Adán Augusto compara al observador con Juárez. ¿Qué es eso? Metiéndoselo a Adán Augusto, al señor ahí le dieron chamba. Y luego se presenta ante el Ministerio Público y dice que él no se acuerda haber firmado nada de eso. Ignacio Valle, exactamente. Que él no se acuerda haber firmado, que él firmaba muchos papeles y pues que quién sabe. ¿No? Y bueno, habrá que ver quién puso al director administrativo. Me parece que se apellida López también. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Sí. Y entonces, bueno, pues, pero el dinero, ¿quién lo tiene? ¿Quién? Sí. Y luego dices tú, volvamos a esto, que el Adán Augusto dijo que López Obrador es como Juárez, ¿no? Que va a pasar a la historia como el Juárez de nuestros tiempos. ¿Qué es eso? Pues es otra muestra de la ignorancia. Benito Juárez defendió la soberanía nacional y pues ya vimos su reunión en Washington. Claro. Ya vimos. Fíjate, en el programa anterior que estábamos comentando, que ya sabríamos lo de la visita y lo que podría esperarse, y que bueno, había de parte tuya, de Trejo, quien por cierto, pues allá usted si quiere creer o no, lo nefasto de esta quinta ola de coronavirus. Ya le pegó a nuestro compañero también, y para donde volteemos, en las escuelas, en los vecinos, los amigos, bueno, pues un saludo. Sí, un por saludo parte de él, ¿verdad? Para él y para nuestro auditorio de parte de él. Pero hay una circunstancia que creo que es parte de, o es una piedra que arrastra López y que son, pues habrá que decirlo, sus complejos, Jorge. Cuesta trabajo decir que es un sujeto, fíjate que más acomplejado que Zedillo, que parecía que no había otro tan acomplejado como él, pues por su pasado de vender periódicos allá en Baja California, por tener un padre desconocido, porque pues sí sabía que lo ninguneaban ahí en el gabinete, porque pues él tenía que recurrir a la beca para poder seguir estudiando. En fin, pero López es un complejo terrible. Yo recuerdo cuando
pues tú me hacías algunas observaciones porque no estabas de acuerdo con mi apoyo tan incondicional hacia el señor López Obrador, ¿verdad? Y me hacías algunas observaciones. Y también recuerdo que te decía, se va a rodear de gente que sabe. Nunca, ¿Eso pensaba? Sí, nunca un presidente comete el error de meter gente que no sepa sobre un determinado tema o algo, pero además hay un grupo que no que controle, sino que de alguna manera te asesora, te hace ver las cosas que están bien o las que están mal. Pues eso fue uno de los éxitos del priismo, por eso se mantenían. Claro. ¿Mm? Porque pues sí se rodeaban de gente que era capaz. Yo no voy a defender al PRI, al PRI de hoy, pero Al de hace unos años sí. sí, claro, porque no hace este detalle. ¿Cuántas refinerías hay en el país? 6, ¿verdad? 6. 7 con esta que está a medias. Y no sé si se contabiliza la de Estados Unidos, ¿no? Pero funcionando. Bueno, funcionando hay 6, pero había más, porque recuerda que cancelaron la refinería de Azcapotzalco. Que cancelaron como 3 o 4 refinerías por contaminantes, ¿eh? O sea que sí llegábamos a 10 refinerías. Estas refinerías se construyeron durante los gobiernos del PRI. Así es. Entonces Y no sin podemos tanto decir escándalo, que no se construyó nada. Se dejaron de construir quizá a partir de, no sé si Echeverría construyó alguna. Creo que No sé, es posible que sí, ¿eh? Jolopo. Sí, claro, por También eso. Se construyó. dejaron de construir a partir de Miguel de la Madrid, cuando empieza este periodo llamado técnicamente neoliberal. Bueno, pero las grandes carreteras del país. México, hay muchas carreteras malas, pero México está comunicado. Malas porque no se les dio mantenimiento, porque y con Cedillo se acabó con los ferrocarriles. Bueno, pero a la industria ferrocarrilera se le dio continuidad. El ferrocarril del sureste, durante Miguel Alemán, se concretó, se concluyó, que llegaba a Mérida y se hicieron los puentes, y porque antes te cruzaba por pangas. No sé si llegaste a viajar en estas pangas, que son como una especie de transbordadores. Sí, ¿cómo no? En Campeche. En Campeche, a Ciudad del Carmen. Sí, claro. Entonces, ya se hicieron los puentes. Entonces, no Ahora todo sí que las estuvo... pangas las conocí contigo. No todo estuvo mal. No, las grandes, bueno, lo que hizo el Seguro Social. El Seguro Social fue una gran institución que tenía no solamente servicios de salud, el Politécnico, sino el Seguro Social, grandes instituciones culturales. En cada delegación del Seguro Social había un teatro, habían cosas, ¿no?, dedicadas a porque entonces a la se cultura. conceptuaba, y como debe ser, una protección en salud integral. O Claro. sea, abarcaba. Por eso los boletos en los teatros con tu credencial del Seguro Social te costaban la tercera parte. En fin. Centros vacacionales. Centros el más vacacionales. conocido era el de Huastepec. Pero no era el único. No, Habían tenían otros. varios. Así Ahora, es. hay quienes dicen, en menoscabo de esto, que bueno, que ahí es a donde se desperdiciaba el dinero. No, no se desperdiciaba. Se utilizaba para dar una salud integral que ya no se tiene. Tenemos que todas las escuelas primarias de esa época. El de esos ISSSTE fue tiempos, una gran institución. Hasta Calderón. El fíjate. ISSSTE fue una gran Permíteme, institución. Todas las escuelas hasta Calderón tenían patio para deportes. Sí. Todas. Entonces, como tú dices, era integral. El ISSSTE tenía también, fomentaba las actividades recreativas de sus derechohabientes. Tenían una institución, entre otras, que se llama Turiste, donde hacían viajes a precios gratuitos para los derechohabientes, para que conocieran el Bueno, país. no gratuitos, muy bajos. Y que los pagaban ahí con su nómina. Muy bajos. Muy económicos, sí, muy económicos. Daban casas para sus derechohabientes. Estaba el Poviste, que desapareció el Poviste, en fin, ahora Pero le dan fíjate, préstamos, al estilo del Obrador. Si en este país entonces, se respetara la ley, López Obrador, con la ley en la mano, recuperaría los ferrocarriles. Todos Claro. los entregados a la iniciativa privada. ¿Por qué razón? Se entregaron sin un padrón patrimonial de ferrocarriles. No hubo ese padrón patrimonial.
no se levantó jamás. Con el reclamo de ese patrimonio, él podría haberse quedado nuevamente con los ferrocarriles. Saldría más barato indemnizar a las empresas si se quiere. Pero toda esa conectividad que existía en el país, la borraron y ya nadie hizo nada. Nadie. Estás ahora, que dicen que porque había vías ya que están descubriendo que había vías, es por eso que se declara seguridad nacional, por unos pedazos de vías ahí de rieles que hace años que no funcionan. Ahora, ¿te acuerdas el ridículo que hizo de ir allá a Chiapas a darle el banderazo al tren Maya de salida a una máquina de las de, pues no era más vieja de las que yo vi cuando era niña y viajábamos a Cámbaro? Ahora, ¿cuál era la forma que tenía toda esta clase, que es la que él dice que tanto le preocupa? Pues toda esa clase iba de la Ciudad de México a sus lugares de origen en tren, porque había primera, segunda y hasta tercera clase. O sea, siempre había manera de que te subieras a un tren. Siempre. Pero además era una forma de que conocieras al país extraordinaria, porque en todas las paradas escuchabas el tono de la gente que habla, pues, como en el centro, de los que hablan así de Chihuahua y le hacen con la C, ¿no? El acento norteño, el del centro, las comidas, bueno, hasta las nieves te sabían diferentes en un lugar a otro, pero además tenías una visión sobre el campo. Hoy, así como pues mucha gente del centro, ya hasta que teníamos 12 años, una cosa así, conocimos el mar, pues ahora hay cantidad de chamacos que nacieron en la ciudad que no tienen la más remota idea de cómo es el campo, ¿eh? No lo han visto. Si no tienen una canasta para jugar básquetbol ahí en su escuela, pues menos van a saber cómo se ven estas, cuando está todo el campo, van a cosechar el maíz, cómo está el trigo, todas estas cosas que te nutren la vista y que te hacen querer a tu país. Eso los jóvenes no lo tienen, no lo ven. Ya no lo ven. No, ya no. Yo creo que expropiar o estas empresas son empresas extranjeras importantes. Pues cómpraselas de nuevo. ¿Por qué pues no? Sí. ¿Por qué no? ¿Tú crees que con el dineral que se han gastado en el Tren Maya hubieran comprado 3, hombre? Además, estas empresas que vendió Zedillo, las del norte sobre todo, sirven además para transportar materia prima mexicana. No han hecho estas empresas trenes de pasajeros ni nada. Bueno, asóciate con ellas y que te permitan. Algo se puede hacer, que te permitan poner los vagones de antes en donde puedas transportar personas, claro, etcétera, y que se les dé otra utilidad. O sea, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para enderezar muchos de los errores que se cometieron recientemente en los gobiernos. Pero mira, hasta los que han sido considerados de una corrupción brutal, uno de ellos fue Jan González, ¿verdad? Bueno, si Jan González no hubiese proyectado de manera correcta, indemnizado y llevado a cabo la construcción de los ejes viales, la Ciudad de México sería... Cientos o miles de casas se derrumbaron. Se derrumbaron, cientos de miles. Pues se indemnizó a la gente, sí se tuvieron protestas de todo tipo, pero ahí está. Sin esa obra, ¿qué hubiese pasado? Si este señor Echeverría, el de Campeche, porque también hubo cantidad de críticas por el relleno del malecón y por la construcción de ese puente, ¿y qué? Claro. Sí, pero eran decisiones a las cuales si se recurría, que no se recurrió en ese momento, pero sí hubo denuncias y de todo tipo de situaciones de quienes vieron afectado, que les tumbaron su casa, pero los reubicaron, les pagaron esa casa y les dieron otra para que se fueran a vivir. No se tomaron
las decisiones al trotemoche de túmbalos. ¿Y cuántos van a hacer? Ah, pues nomás 300. Ah, bueno, pues a ver a dónde se van. No. Había toda una proyección para hacer todo esto. Bueno, Jan González, con toda su fortuna, no puso Taesa. Tenía necesidad de hacer inversiones, si nada más con el dinero generándole intereses en cualquier país del mundo, tenía para vivir a todísimo dar. Sin embargo, tenían inversiones en México. Dime tú una empresa que haya puesto Peña Nieto o que haya puesto cualquier otro. Ninguna. Aquí pues nomás está la fábrica de chocolatitos de los López, ¿no? Sí, bueno, que está bien eso, yo no critico eso. Si es bueno, legal y si es lana o si está asociado con entonces, poderoso empresario, pues no importa, está bien. Es un negocito. Pero no había, porque estas violaciones a la ley, como esto de los amparos, y mucho menos una declaración como la que hizo el presidente de a mí no me vengan con que la ley es la ley. ¿Qué es eso? Pues sí, no es la primera vez que lo dice, o sea. ¿Qué es eso? Sí. Ahora, Biden, con todo lo que está pasando con los amparos de Caro Quintero, a lo mejor le dice, no me vengas con el cuento de que en tu país la ley es la ley, ¿eh? Y mucho menos si hay un respeto absoluto a 2 amparos que ya obtuvo este señor y se pasan por el arco del triunfo los del Tren Maya. Bueno, pero todavía además se luce el presidente hablando de que no, pues hay que respetar y el señor está siguiendo las instancias legales, pero también por este lado. Y en otros casos no hay instancias legales que valgan, ¿no? ¿Cuándo sí hay que respetar la ley y cuándo no? Cuando no, es una decisión presidencial, así de simple. Es una decisión presidencial. Todos los asuntos que están pendientes, el de Lozoya. Bueno, si fue Lozoya el receptor del dinero de Odebrecht y se lo gastó él solito, como determinó la fiscalía, bueno, pues que saquen entonces al joven Lavalle, que está acusado ahí de haber entregado el dinero para sobornos de los legisladores, ¿no? Y a la señora Rosario X, ¿por qué no la sacan? Ya ahí es una cosa, también una ahí ella ha perdido personal. amparo tras amparo, lo ha perdido ella, ¿eh? Todos. Amparo tras amparo. Así es. Y los delincuentes confesos están libres, porque este señor Emilio Cebadúa, ¿verdad? Cebadúa, sí, ¿verdad? Cebadúa. Sí, un chiapaneco. Él dijo que él fue el orquestador de la estafa maestra. Sí. Lo confesó, así. Y el otro, Sosa Montes, que era el brazo derecho también de la Rosario, también dijo sí. Sí, pues le echaron la viga a ella, que por órdenes de ella, en fin. Y ahí está en la cárcel. Estos, ¿dónde está la lana? Bueno, y tienes tú que ver que estaban esperando, yo creo, que ella dijese que esta lana se la había entregado, pues no sé, a lo mejor a Luis Videgaray o a alguno de estos, que no les iba a pasar nada, porque el pacto está más claro que el agua. Más claro que el agua. Me da risa el escándalo de, no, pues después de que vino este señalamiento del dinero que le mandan ahí mensualmente a Peña Nieto, que es una tontería, 1 millón de pesos mensual para los gastos que ese señor tiene, pues no es nada para la vida que se ha dado siempre. Pero vende su departamento en España en 13 millones de pesos. Oye, Jorge, 13 millones de pesos vale un departamentito aquí de 60 metros en Puerto Cancún. 13 millones de pesos. 13 millones de pesos. De los euros de hasta hace unos meses eran como 500,000 euros. 600, 700. 600, sí, por eso. Bueno, ese es el lenguaje para quién, para los seguidores de... Qué bueno que lo venda, porque 13 millones de pesos, pues serán muchos, pero porque no saben que aquí en Cancún, en 13 millones de pesos compras un cuartito cuadrado en Puerto Cancún, hombre. Entonces, es otra mentira que se suma más a todas estas que no solamente las dice López Obrador, sino que las provoca para que salgan.
Y cortinas de humo de ese tipo, ya como que ya no se valen. Fíjate que estoy pensando ahora que dices esto, que al final de cuentas todos los gobernantes en turno, estatales y presidentes de la República, su máxima preocupación a la hora de manejar y de incidir o influir en su sucesión es cuidarse las espaldas. Sí, todos, Todos. sin excepción. ¿Quién no Yo me va a creo traicionar? que Ernesto Zedillo, ¿quién compitió contra Fox? ¿Quién fue el candidato presidente del PRI cuando Ernesto Zedillo estaba ¿no? la Bastida Ochoa? Yo creo que en el fondo Zedillo no confiaba del todo en la Bastida Ochoa porque no había sido hechura de él. No, la pero, Bastida no. había sido gobernador de Sinaloa, había sido secretario de Energía con Salinas Pero además, de Gortari. la Bastida era lo que Con hoy, de la Madrid. Lo que hoy se considera López Obrador un fifí. Así es. Porque él pertenecía a esta familia en donde estaba Juan José de Olloqui, banquero, Juan José de Olloqui La Bastida, era su primo hermano, el propio La Bastida Ochoa, ¿verdad? Y Enrique Álvarez del Castillo La Bastida. Claro. O sea, tenían pues una familia fifí. Y de alguna manera más vinculadas estas familias A los gobiernos. con Salinas de Gortari. Sí, claro. Entonces Salinas había metido a la cárcel a Raúl Salinas y había perseguido a Carlos Zedillo. Salinas. Ajá. Digo Zedillo. Entonces creo que confió más en Fox. ¿Y qué le hizo Fox a Zedillo? Nada. No, como Zedillo también le dio su credencial de pues luz verde para que pudiese López Obrador entrar a la contienda por la jefatura, Claro. Siendo tabasqueño y sin tener residencia sin cumplir con ninguna de los ordenamientos que tienen. ¿A quién le ganó para López competir. Obrador cuando ganó la jefatura del gobierno del Distrito Federal? A Marcelo. No, ¿a quién era el candidato del PRI? Era que había sido secretario de Hacienda y secretario de Turismo, Silva Herzog. A él le ganó, quedó en tercer lugar Silva Herzog. Fue el candidato del PRI, que tampoco era gente de Zedillo. No, era más gente de Salinas. No, porque acuérdate que contra Silva Herzog perdió Salinas la candidatura de la presidencia con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid despide al secretario a Silva Herzog. de Hacienda y se queda con el secretario de Programación y Presupuesto, que era Salinas. ¿Te acuerdas que el pleito entre ellos dos es que Salinas gastaba mucho y ya el diamante negro, el caballo negro que le decían, no Claro. decía que no podía, pues no le alcanzaba pues ya meter más impuestos para satisfacer las necesidades de Salinas. Entonces pusieron, yo lo que quiero decir es que, y lo que digo es que hay pactos. Zedillo hizo un pacto con Fox y Fox nunca investigó nada de Ernesto Zedillo. Aunque se dijera que Fox había pactado Salinas desde antes con los Estados Unidos un cambio y que por eso es que habían cobijado a Fox. Por eso, pero le pudieron haber puesto no una, sino 20,000 piedras en el camino, sí. Al final de cuentas. Bueno, a lo que quiero llegar es, ¿habrá habido un pacto entre Peña y López Obrador? Pero seguro. Digo, la pregunta no cabe, hombre. No, por eso, pues, pero para que los que nos están escuchando reflexionen. Imagínate escuchar a López decir, yo le agradezco al presidente Peña que no se haya metido en las elecciones y que tal y tal, ¿no? Peña ha sido clasificado como el presidente más corrupto. Sí. Su sexenio en el que hubo una corrupción brutal. López Obrador se la pasó 18 años hablando de lo insoportable de la corrupción, del daño que había hecho. Dime, un funcionario de Peña Nieto, salvo la Rosario, que sus antecedentes son
PRD y otras cosas, que esté en la cárcel. Uno, el secretario de Comunicaciones, ¿qué pasó con IGA? ¿Qué pasó con OHL? ¿Qué pasó con, pues hasta con el socavón? Nada. ¿Qué pasó con Caminos y Puentes? Nada. ICA la compró Carlos Slim. Y, sí, parte Sí, accionaria. claro. Entonces, es una de las empresas favoritas de este sexenio. Bueno, y ahí tienes todos los asuntos que tenían que ver ¿Qué con va a ser el puente de la Laguna el Bicentenario, todo eso, ICA. Claro. Bueno, Entonces, pues también por eso se lo llevó a Washington, pues para que le cubriera ahí las espaldas con los empresarios norteamericanos, a quienes les dijo que sí iba a haber una apertura completa para el sector energético. Hasta yo dije, bueno, de acuerdo con la reforma, dije, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Pero llegando aquí les dijo, no. Sí, pueden entrarle, pero es que hay con mis reglas. dos discursos, uno para el Hay dos consumo caras. de la población local y otro para el extranjero. Pero el del extranjero ya no creen en él. Ya hay las declaraciones de inversionistas norteamericanos que se van a esperar a que concluya este sexenio para estudiar sus inversiones en México. Sí, pero de cualquier manera, hay acuerdos. Jorge, yo Hay quiero al- que me digas dónde hay inversiones nuevas. De no ser aquí en hoteles, no hay ni maquiladoras, ni nuevas plantas automotrices, ni armadoras, ni de televisión, ni nada. Hace Bueno, años, entonces, hace me años gustaría yo busco que una alguien marca de nos zapatos dijera- nueva. Pero hay que ver, sin ser especialistas en la materia, yo no lo soy, yo solo veo. Diario leo el periódico El País en español, en la sección internacional, y leo, afortunadamente los periódicos norteamericanos tienen sus versiones en español. El New York Times tiene una versión en español sintetizada, el Washington Post también, donde tiene colaboradores a escritores mexicanos. Y te voy a decir esto, Europa está pasando por una severísima crisis, debido fundamentalmente, no a la pandemia, a la guerra entre Rusia y Ucrania. Alemania ya ha tenido que reducir ya el uso de energía, de energéticos, pero sustancialmente. Bueno, Francia tuvo que nacionalizar la industria eléctrica, porque no podía, en lugar de volverla, estuvo en manos del Estado francés. Y España está pasando por una crisis también brutal. Dentro de todo este panorama, para no hacer el recuento, Argentina tiene una severa crisis. Hay otros países que no, de América Latina, Colombia, pues están acostumbrados. Pero nuestra vecindad con Estados Unidos. Dentro de todo este panorama, México no está en la peor de las circunstancias, ¿eh? ¿A qué se debe? No creo que a las políticas acertadas del López Obrador. Han de haber factores externos por las cuales se mantiene cierta estabilidad económica, cierta. Hay una cosa que López Obrador no sé si sea verdad, pero él lo dice a cada rato, que todas estas cosas que está haciendo, el Tren Maya, la refinería, ha sido sin endeudar al país. Si esto es verdad, hay que reconocer ese mérito. Ahora te voy a decir esto. Yo he estado pensando, todo lo que se ha invertido en el Tren Maya, ya se invirtió más de lo que obviamente, de lo presupuestado. En la refinería se invirtieron, ¿cuánto? 15,000, 18,000 millones de dólares. Ya lo que falta por invertir allá es poco. Yo creo que todo eso que se invirtió ya no se va a invertir en el próximo año va a ser menos. Va a ser una lana que ya no se va a gastar, que ya se gastó. Ojalá que se gaste en infraestructura para el país, sobre todo de salud, porque el panorama de la salud y de la educación, Lilia, del país, es realmente deprimente, lamentable. Yo no sé, ahí es donde yo pienso, esta oposición, la verdad, vive también en la atrofia mental. Dice el observador que en los gobiernos anteriores se había menospreciado y olvidado y que no se le dio atención a los jóvenes.
que antes se les llamaba ninis. Como discurso está bien, que ni estudiaban ni trabajaban, en cambio él les da becas, en fin, todo eso. Pero es un rollo, porque la 4T se ha divorciado de los jóvenes. Se ha peleado y no le ha dado la debida atención a lo más valioso de la juventud mexicana, que es la juventud universitaria. Se ha alejado del talento del país, a diferencia de Juárez, vuelvo otra vez a lo... se ha alejado, los grandes científicos del país están marginados. Los grandes arqueólogos, en fin, las grandes instituciones que le dieron prestigio al país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el CONACYT, que fue obra de Echeverría, creo que el CONACYT, si no me equivoco, están instituciones de educación y de investigación superior. México fue líder de investigación que no se vino a abandonar con López Obrador. Creo que desde Miguel de la Madrid. Recordemos que estaba el Instituto Mexicano del Petróleo, que desapareció, no López Obrador lo desapareció, pero ya otros gobiernos. México era vanguardia en investigación científica y tecnológica. El apoyo que se le ha dado al Politécnico Nacional, que le ha hecho grandes beneficios al país en materia de investigación, está por los suelos. Se peleó con la UNAM, y por lo tanto, cuando él se pelea con una institución, le deja de dar recursos. La horca. Es un crimen tener a la UNAM como la tiene, así en la marginalidad. ¿Por qué no estos jóvenes no apoyan a la 4T? ¿Porque son fifís? ¿Porque son de derecha? No, porque no están, porque han sido marginados. No, yo creo que al final de cuentas López Obrador desdeña la inteligencia por eso que tú dices, por esos complejos que tiene. Lo único que él quiere es que la historia de México se rehaga a su antojo, a su capricho. Por ejemplo, por decir una cosa, ¿no? Respecto a lo de la cuestión petrolera, yo todavía soy escéptico de que vaya a funcionar a fin de año la refinería. Pero en fin, hay muchos colaboradores de él, a diferencia de Juárez. ¿Cómo Adán Augusto va a decir que este es Juárez? Por ahí leí que Jiménez Pons le había señalado a López Obrador los errores de este tramo, que había que modificarlo, ¿qué hizo López Obrador? Lo relevó. Y sobre todo porque Jiménez Pons escuchaba a la gente, trataba de convencerla, claro. En fin, entonces... Y él trataba de hacerle llegar al presidente estas opiniones. Claro. Le dije, van a haber problemas, entonces tú no sirves. Es como ahora quieren que saque lo de la calificación, se recupere la calificación que se tenía aeroportuaria. Pues ¿cómo lo va a hacer si nadie quiere aterrizar en el Felipe Ángeles, hombre? Si está saturado, dentro de las exigencias que tienen quienes vienen a supervisar, es que se cuente con personal especializado, capacitado, entrenado, con buenos salarios, que es exactamente lo que hicieron, de despedir a todos. Es un gobierno de ajustes de cuentas personales. Ahí también me entero de que hay Higinio Martínez, que quiere ser candidato por el Estado de México, que no tiene ni una posibilidad. A pesar de que él fue jefe, él hizo a Delfina. Delfina es la que va a ser, gracias también al INE, ¿no? Que dijo que tiene que ser mujer. Pero, ¿por qué hicieron a un lado a Higinio? Lo tienen realmente marginado. Porque él estuvo de acuerdo con el aeropuerto de Texcoco. Era diputado, no sé qué, y él votó a favor de que se haga el aeropuerto. Entonces, no se lo perdona a López Obrador. A pesar de que ha dado una lucha por la izquierda, pues desde antes de López Obrador, él estuvo en el PRD y en fin. Pero así es el gobierno, así es este gobierno. Pues sí, y eso de por equidad de género, pues podrían haber hecho candidata mujer ahí en Coahuila, ¿no? Pero en Coahuila quieren a los monstruitos estos del carbón o al mentado Ricardo Mejía,
a este grupo también de gente cuyo expediente delictivo pues va de acuerdo con el perfil de la 4T para sus candidatos. Porque debes tener un expediente delictivo o no entras, ¿no? Así es. Delfina es una delincuente electoral, que no se olvide eso. ¿Será que se le haga válido eso, la invalide para ser candidato? Ya no, ¿verdad? No. Es que López Obrador también le apuesta al tiempo. Yo creo que tiene una inteligencia a finales de este año, o a principios del otro, del 23, vienen cambios, no te olvides, en la Suprema Corte de Justicia. Van a relevar a 2 ministros. ¿Qué van a hacer de él? ¿Qué van a hacer de él? Cuando menos va a estar empatado todo. O va a tener mayoría, ¿no? Al estar empatado ya ganó, porque siempre hay uno del otro lado al que pueden jalar, ¿no? Que dirá, pues yo no me voy a ir contra, cuando menos uno, si no 2. Si empata el número de los observadoristas en la Suprema Corte de Justicia, ya ganó. Pues sí, pero ya imagínate el temor de que te pongan contra la pared. Ya ves al ministro Fierro que le dio el amparo a Iberdrola, ya lo están investigando. Sí, claro. A ver si no, sí, claro. Entró con su cuerno. Si Alito, yo estoy seguro, mis amigos campechanos me dicen que Alito había comprometido. Alito es un traidor a su palabra, López Obrador. Alito había comprometido los votos del PRI, creo que son 47 diputados. Para la reforma eléctrica. Y con eso, y con 2 o 3 también pues porque al ver que allá hay casi mayoría del otro, 2 o 3 panistas también se suman, en fin. Y a última hora se echó para atrás y ve la embestida que hay. Es un bandido, Alito, hay que decirlo, Alito es un bandido, pero lo están acosando y persiguiendo no por bandido, sino por traidor a López Obrador. Él había comprometido los votos del PRI para la reforma. ¿Y se los habrá comprometido directamente a López o a Velasco? Pues sí, claro, quizá a Velasco. ¿Verdad? Con su compadre que fue el que dijo, no se apure usted, señor, porque Velasco sí tiene acceso a López Obrador. Sí, claro. Dudo que con Alito López se hubiera encuerado. No, pero siempre hay un intermediario, acuérdate. Claro. Sí, y es Velasco Cuello, que sí, o con el propio Marcelo Ebrard, en fin, con alguna de estas gentes, ¿no? Pero que por cierto Marcelo Ebrard sigue sin aparecer. Sí, ahí está. De repente tiene una presencia aérea, así es, no terrestre. Ya se empezaron a formar aquí en Quintana Roo y en varios estados. Sí, viene el día 25. Comités de apoyo a Ebrard. Vamos a ver, ha de estar esperando. No, pero como titular de Relaciones Exteriores no aparece. No. Ni ha dado versión que correspondería a su jurisdicción sobre la entrevista, en fin. Pero bueno, lo de Ebrard es cuestión de tiempo. Sí. Es cuestión de tiempo que se va a ir. Sí, se va a ir, lo van a marginar. Ya vivimos esta historia claro, eran circunstancias distintas, con Felipe Calderón. Felipe Calderón lo marginó Fox y él se fue por la libre. En Jalisco, el gobernador de entonces, a quien él luego nombró secretario de Gobernación, Acuña de apellido. Le hicieron una comida a Calderón. Ramírez Acuña, una comida en Jalisco, y allí hubo manifestaciones a su favor. Era secretario de Energía, Felipe Calderón. Y Fox se molestó y le dijo que no había que usar los cargos para hacer campaña y no sé qué. Y Calderón pues renunció, ¿no? Así es. ¿Y le salió bien? Y le salió bien la jugada. A lo mejor Marcelo Ebrard está esperando que López Obrador diga que sería... Pues es que esto da risa, ¿no? Que imagínate si López Obrador le dijera, no hay que usar los cargos para hacer campaña cuando todos pero al contrario, él les ha dado bandera para que lo hagan. Bueno, pero por alguna razón puede haber ahí. La Claudita con su metro tiene ahí una espada de Damocles. Ebrard, bueno, pues... Y la Claudia Sheinbaum, yo creo, esto del COVID que dices,
hacer estos actos masivos en el Zócalo es propiciar masivos contagios. Masivos No, contagios. pero lo del metro. Bueno, lo del metro. Dejar 1 millón de gente acostumbrada a ese transporte y al costo de ese transporte, ahora en camión. Yo supongo que Pues me dicen que ahorita el camión es gratuito. No sé si así sea. Pues ya han puesto las declaraciones de quienes han tenido que pagar. Porque se supone que pagas uno y ya los otros que tomes para llegar a tu destino ya son gratuitos. No, pues hay quienes declaran que los han tenido que pagar todos. Y claro, siempre dicen, vamos a investigar. Yo creo que, como comentábamos desde antes, la ruptura interna es la que va. Porque por el otro lado yo no veo a quién, ni siquiera a Monreal. Pero tiene que ser interna y se está dando la ruptura interna. Se está fortaleciendo. Se está fortaleciendo. Cada quien tiene su grupo. ¿Nos vamos, Jorge? Porque ya nos tengo vamos, hambre. nos vamos. Ya me había picado. Fíjate, siempre cuando llega esta hora, ya como que se me empieza Aflojar a la desinflar. lengua. Así. No, me hizo a desinflar, pero ahorita ya vámonos. Si no me pico yo. Y grabamos 3 programas. No es para tanto, pero sí, vámonos. Pues nos despedimos entonces. Sí, nos despedimos. Me gustaría ir a España, hombre, pero no puedo. No ahorita, en agosto. Ahorita hay un calor peor que el de aquí. Sí. Por eso no voy. No por falta de dinero, por el calor. Fíjate que, para despedirnos, quisiera recordar que, bueno, los grados de temperatura que tenemos ahora, pues los teníamos antes. Sí. Los teníamos en los 70, los teníamos en los 80. Pero no va usted a creerlo, fíjese, el aire acondicionado casi no se usaba. Todos teníamos ventiladores de techo y bueno, si de repente sentíamos que arreciaba el calor, había unos de pie y se prendían ambos. Todavía podía uno caminar por la calle y claro, sí, se acaloraba. Pero no llegaba usted con dolor de cabeza y sintiendo que se muere, no. Pero no había la deforestación que se ha hecho ahora. Teníamos, bueno, además eran muy frecuentes los chubascos, en donde de un lado de la avenida Tulum estaba lloviendo y del otro lado no. Por ejemplo, eran situaciones que daban mucha risa, pero que también refrescaban. Estos calores que siente usted ahora, esta sensación de calor que supera lo que marca el termómetro, es consecuencia del derrumbe de tanto árbol que han hecho los fraccionadores en donde no dejan lugar ni para una maceta. No. Ya no digas un árbol, en donde se autorizaron los fraccionamientos sin tener zonas verdes, sin tener áreas verdes, sin tener nada que era característico de esta región, que debió haberse cuidado. Pero han sido la cadena de corruptos que hemos tenido, de presidentes municipales y de gobernadores, incluyendo el que está y la que viene. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención, por su preferencia, y todavía nos vemos la semana que entra. Estado de los estados.